Hay algo que los ojos naturales no pueden ver, pero el espíritu lo percibe con fuerza. No es imaginación, no es exageración. Es una verdad antigua, una realidad espiritual que ha estado activa desde los tiempos más remotos. Hay nombres que no se pueden pronunciar sin que las tinieblas reaccionen. Hay palabras que, cuando salen de la boca de un verdadero elegido, hacen temblar al infierno. Y tú, elegido, fuiste marcado con esa autoridad. Desde antes de nacer, algo fue depositado dentro de ti. No fue conocimiento humano. No fue sabiduría adquirida. Fue una asignación divina. Un peso espiritual que el mundo no comprende, pero que los demonios reconocen. Ellos no tiemblan por lo que aparentas. No temen tu apariencia ni tu edad. Ellos tiemblan porque saben lo que portas. Y cuando abres tu boca y pronuncias su nombre, no con ligereza, sino con discernimiento y fuego santo, el mundo invisible se sacude. ¿Sabes por qué? Porque en ti hay una unción similar a la que tuvo Salomón. Él no era un guerrero como David. No peleaba con espada ni con escudo. Pero su sabiduría, su conexión con lo alto, su autoridad espiritual, era suficiente para someter fuerzas que otros ni siquiera entendían. La historia antigua dice que Salomón tenía la capacidad de conocer los nombres de los demonios y ejercer dominio sobre ellos. Y no porque practicara lo oscuro, sino porque Dios le dio una llave que abría dimensiones inaccesibles para el común. Tú, elegido, has sido equipado con llaves espirituales. Y una de esas llaves es el conocimiento revelado. Hay momentos en que el Espíritu de Dios te hace sentir que algo oscuro se está moviendo. No sabes explicar cómo, pero lo sientes. Percibes el ambiente, y de repente, sin pensarlo, pronuncias algo que sacude el aire. Tal vez digas un nombre. Tal vez digas una palabra. Y en ese instante, algo invisible retrocede. Eso no es casualidad. Eso es guerra espiritual. Es la manifestación de la autoridad que se te fue entregada. Y aunque muchos a tu alrededor no entienden lo que haces ni por qué lo haces, en el mundo espiritual tu voz es conocida. Algunos se burlan cuando hablas con fuerza. Otros piensan que exageras. Pero en el infierno, hay reuniones donde tu nombre ha sido mencionado. Y no como alguien débil, sino como alguien que representa una amenaza. Cuando Jesús se encontró con el endemoniado Gadareno, los espíritus hablaron antes de que él dijera una sola palabra. Has venido a atormentarnos antes de tiempo, dijeron. Ellos lo reconocieron. Sabían quién era. Y no solo eso, sabían que él tenía poder para ordenarlos. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto, Jesús preguntó el nombre. Y al obtenerlo, ejerció una autoridad aún mayor. Porque el nombre revela la identidad. Y cuando se revela la identidad, se puede ejercer dominio. Elegido, cuando tú pronuncias el nombre de una entidad espiritual en oración, no estás simplemente diciendo una palabra. Estás activando una guerra. Estás desnudando una estructura invisible. Estás poniendo luz donde antes solo había sombra. Y eso provoca terremotos espirituales. Es por eso que muchos de tus ataques comenzaron justo después de que tuviste una revelación. Después de un sueño, de una visión, de una palabra que soltaste sin entender completamente. Los demonios no reaccionaron a ti como persona. Reaccionaron a lo que se activó en ti. Ellos entendieron que sabías. Y cuando un elegido sabe lo que está enfrentando, ya no pelea a ciegas. Ya no lanza golpes al aire. Golpea con precisión. Ataca con dirección. Y eso los aterroriza. Tú no eres uno más. Tú no eres una víctima. Aunque has sido herido, traicionado, y muchas veces malinterpretado, hay algo en ti que no se apagó. Hay un fuego que sigue ardiendo. Y ese fuego no es emocional. Es espiritual. Es señal de que todavía estás en la misión. Y mientras sigas en la misión, el cielo te respalda. Es por eso que, aun sin entender todo, debes continuar. Porque cada vez que oras, cada vez que intercedes, cada vez que clamas con autoridad, algo está cediendo. Algo está quebrándose. Aunque no veas con tus ojos físicos, el mundo espiritual está siendo alterado por tu voz.
Y si alguna vez sentiste que una presencia se incomodó cuando entraste a un lugar, si alguna vez notaste que alguien cambió el rostro, evitó tu mirada o se alejó sin razón aparente, no te confundas. No era odio humano. Era temor espiritual. Porque los espíritus que habitaban en ellos percibieron tu presencia. Percibieron tu autoridad. Percibieron la misma unción que Salomón tenía. No para gobernar naciones, mas sí para juzgar con discernimiento y enfrentar estructuras ocultas. Y eso, elegido, es lo que más les asusta. No es que sepas el nombre. Es que te atrevas a decirlo. Porque al hacerlo, declaras que no les temes. Y quien no teme a las tinieblas, tiene el respaldo de la luz. Comenta el número 40 si has sentido que tu voz altera ambientes. Muchos no entienden por qué tu vida ha sido tan atacada desde que eras niño. No comprendían por qué tú, entre tantos, sentías presencias en la noche, tenías sueños intensos, pesadillas extrañas, o por qué te costaba tanto encontrar paz en ciertos ambientes. Mientras otros dormían tranquilos, tú te despertabas agitado. Mientras otros pasaban por lugares oscuros sin notar nada, tú sentías que algo no estaba bien. No era imaginación. No eran trastornos. Era discernimiento espiritual activo desde pequeño. Y eso era señal de que tu espíritu llevaba una carga que el infierno ya percibía desde tus primeros años. Los elegidos no nacen en escenarios cómodos. La mayoría de ellos llegan a este mundo en medio de entornos complicados, familias quebradas, luchas constantes, ataques inexplicables. ¿Por qué? Porque el infierno detecta el potencial desde antes que tú mismo lo descubras. Ellos no esperan que crezcas para intentar destruirte. Ellos atacan desde temprano. Y si no logran eliminarte, intentan confundirte. Si no pueden matarte, intentan silenciarte. Porque lo que más temen no es tu fuerza física ni tus estudios, sino tu voz cuando está conectada con el cielo. Cuando pronuncias nombres espirituales con autoridad, estás emitiendo decretos. No repites palabras como si fueran fórmulas mágicas. No estás invocando. Estás desmantelando. Y eso es lo que muchos no logran entender. Dios no te ha dado palabras vacías. Dios te ha entrenado, incluso en el dolor, para hablar con peso. Y cada vez que lo haces, desatas algo. ¿Recuerdas esos momentos donde estabas en oración y sin pensarlo comenzaste a reprender cosas que nunca habías nombrado antes? Tal vez mencionaste una influencia. Tal vez nombraste una emoción, una entidad, una estructura. Y después de eso, vinieron ataques más fuertes. Empezaron a cerrarse puertas. Personas se alejaron. Se levantaron chismes. Surgieron conflictos sin sentido. No era casualidad. Fue represalia espiritual. El infierno reacciona cuando el elegido comienza a identificar lo que ha estado escondido. Y hay algo que necesitas saber: cuando hablas desde el espíritu, estás revelando lo que ellos más temen. Los demonios odian ser identificados. Ellos trabajan en secreto, en la sombra, detrás de emociones descontroladas, de vicios, de hábitos, de heridas antiguas. Pero cuando tú los nombras, su disfraz cae. Su estructura se rompe. Su influencia comienza a debilitarse. Y ahí es donde la batalla se intensifica. Muchos de tus procesos no fueron simplemente consecuencias humanas. Algunos conflictos que enfrentaste fueron dirigidos para detener tu boca. Algunos vínculos que perdiste eran necesarios para que no te contaminaran el discernimiento. Porque cuando un elegido se mezcla con voces confusas, su autoridad pierde precisión. Pero Dios, que conoce los tiempos y las asignaciones, permitió que ciertas cosas se quebraran para que pudieras escuchar con claridad y hablar con poder. Tú no eres cualquier persona. Hay algo que sale de tu boca que no se escucha como la de los demás. Hay peso en tus palabras. Hay fuego en tu aliento espiritual. Y por eso los demonios tiemblan. No porque tengas un tono fuerte, sino porque hablas con respaldo divino. Hablas con la autoridad de alguien que ha sido probado en la oscuridad, en la soledad, en el desierto. Esas temporadas donde nadie te entendía, donde tus oraciones parecían no tener respuesta, donde pensaste en rendirte, eran etapas de formación. Ahí fue donde tu autoridad se cultivó.
Porque no hay autoridad genuina sin prueba. Y tú, elegido, fuiste probado como el oro. Fuiste sacudido como el trigo. Fuiste quebrantado hasta el punto de sentir que ya no tenías más que ofrecer. Pero cuando te quebraste, el aceite comenzó a fluir. Y ahora, cada palabra que pronuncias lleva ese aceite. No es solo conocimiento. Es unción. Es fuego procesado. Y cuando nombras algo en el mundo espiritual, los demonios no solo lo escuchan, lo sienten. Porque sale de un vaso que ha sido triturado, pero lleno de gloria. Por eso, incluso en tus momentos de debilidad, no subestimes el poder que sale de tu boca. A veces, una sola oración tuya cambia la atmósfera de una casa. A veces, una sola palabra que pronuncias reprende lo que otros no logran ver. Tú no hablas por hablar. Tú no nombras por casualidad. Hay algo mayor guiándote. Y aunque tú mismo no entiendas por qué dijiste lo que dijiste, el mundo espiritual lo entiende. Dios te ha dado esta autoridad no para exaltarte, sino para liberar. No para manipular, sino para confrontar lo oculto. Y eso incomoda. Eso provoca guerras. Pero también provoca liberación. Porque cada vez que un elegido se levanta y habla con autoridad, las cadenas comienzan a romperse. Continúa, aunque duela. Habla, aunque tiemble todo a tu alrededor. Porque cuando tú pronuncias lo que otros temen decir, el cielo actúa. No estás solo. Y si el infierno tiembla, es porque tu voz tiene eco en el trono. Hay una pregunta que muchos elegidos se hacen en secreto: ¿por qué siento tanto peso espiritual cuando oro? ¿Por qué, si hablo en voz baja, mi entorno parece cambiar? ¿Por qué incluso en el silencio, algunos reaccionan con incomodidad cuando estoy presente? La respuesta está en algo que no se enseña fácilmente, pero se revela a quienes han sido procesados en lo profundo. Y tú, elegido, ya lo estás comenzando a comprender. Tu autoridad no está en el volumen, sino en la esencia. No es cuánto hablas, sino lo que portas cuando hablas. No es solo la palabra que usas, sino el espíritu desde el cual esa palabra nace. Cuando has pasado por el fuego, por la traición, por el abandono y sigues firme, tu voz ya no es humana. Tu voz se convierte en instrumento celestial. Y cuando usas esa voz para declarar lo que Dios te revela, el mundo espiritual entero reacciona. Tú has sido expuesto a luchas internas que otros ni siquiera se atreven a mencionar. Has sido confrontado por pensamientos oscuros, ataques nocturnos, pesos emocionales que llegaban sin razón aparente. A veces, incluso cuestionaste si estabas perdiendo la cordura. Pero en realidad, eras un espíritu sensible en medio de un sistema espiritual en guerra. Y todo eso que viviste fue evidencia de que tu discernimiento ya estaba despierto, aunque aún no sabías cómo usarlo. La capacidad de pronunciar los nombres de entidades oscuras no es un don cualquiera. No se trata de andar diciendo nombres como si fueran una fórmula. No se trata de imitar a otros o repetir lo que escuchaste. Es algo que se activa en el espíritu cuando Dios te muestra con claridad lo que está operando. A veces, Él lo revela en sueños. A veces, en medio de una oración intensa. A veces, simplemente lo sabes, sin explicación lógica. Pero lo sientes con certeza. Y en ese momento, cuando ese nombre llega a tus labios, hay una sacudida. No porque tú seas fuerte, sino porque ese nombre, al ser pronunciado con respaldo celestial, pierde poder. Los demonios no temen ser mencionados por cualquiera. Pero tiemblan cuando un elegido aprobado los nombra. Porque cuando eso ocurre, entienden que han sido descubiertos. La exposición es el primer paso hacia la derrota. Y cada vez que tú hablas con discernimiento, estás arrancando el velo que cubría sus acciones. Estás exponiendo su operación. Estás trayendo luz a lo que funcionaba en las sombras. Es por eso que muchas veces, justo después de una oración específica, sientes ataques físicos o emocionales. No es casualidad. Es respuesta. El infierno está reaccionando porque algo fue desactivado. Y aunque no lo veas de inmediato, hay estructuras que se están desmoronando por dentro. Relaciones manipuladas por fuerzas oscuras comienzan a romperse. Ataduras mentales se debilitan. Cadenas generacionales empiezan a ceder.
Porque un elegido se atrevió a nombrar lo que nadie más quería reconocer. No subestimes los susurros que vienen en tus momentos de intimidad con Dios. No ignores los impulsos repentinos de orar por personas específicas o de declarar cosas que nunca habías pensado. Esa no es tu imaginación. Es la unción profética despertando dentro de ti. Es el Espíritu Santo activando tu lengua como espada. Y cuando hablas, no solo estás orando, estás peleando. Estás lanzando decretos. Estás provocando terremotos espirituales que solo se sienten en el mundo invisible. ¿Recuerdas cuando Jesús enfrentó a los espíritus inmundos? No gritaba. No hacía espectáculos. Solo hablaba. Con pocas palabras, soltaba autoridad. Porque él sabía quién era. Sabía de dónde venía su poder. Y tú, elegido, fuiste hecho a su imagen. Fuiste lleno del mismo espíritu. Fuiste diseñado para operar en esa misma dimensión. Tal vez no te diste cuenta todavía, pero tu autoridad está creciendo. Cada lágrima que derramaste en soledad fue una inversión en tu peso espiritual. Cada vez que te quedaste callado cuando querías responder, cada vez que perdonaste sin recibir disculpas, cada vez que oraste mientras sangrabas por dentro, ahí se fue forjando tu voz. Y ahora que estás entrando en una etapa de revelación más profunda, el cielo empieza a confiarte cosas que otros no podrían soportar. No porque seas mejor, sino porque resististe. Porque pasaste por el proceso sin vender tu integridad. Porque no te corrompiste aunque la tentación fue intensa. Por eso, ahora, tus palabras tienen más poder que antes. Porque vienen desde un corazón procesado. El infierno no teme a los religiosos, ni a los que solo saben hablar bonito. Ellos tiemblan ante los que han sido formados en fuego, pero siguen caminando en humildad. Y tú eres uno de ellos. Has sido escondido por un tiempo. Has sido minimizado por muchos. Pero el cielo sabe quién eres. Y los demonios también. Cuando hables, hazlo con temor de Dios, pero sin miedo a las tinieblas. Porque el que te llamó ya te respalda. Y si Él te permite discernir y nombrar una fuerza oscura, es porque también te ha dado el poder para desactivarla. No dudes. No retrocedas. Cada vez que tu boca se abre con dirección del cielo, algo cambia. Algo tiembla. Algo se rompe. Elegido, ha llegado un punto en tu vida donde ya no puedes ignorar lo que sientes. Por mucho tiempo intentaste encajar, bajar el tono de tu discernimiento, actuar como si no pasara nada, como si no percibieras lo que en realidad sí estaba ocurriendo. Pero ya no es posible. Porque la carga que portas ha aumentado, y el nivel espiritual al que fuiste llamado no permite indiferencia. Hay momentos en los que simplemente entras en un lugar y sientes que algo no está bien. La atmósfera es pesada, las miradas te incomodan, el ambiente cambia. Y es porque lo que hay en ti expone lo que está oculto en otros. Has notado cómo ciertas personas se alejan sin razón aparente. Algunas te ignoran repentinamente. Otras te critican sin conocerte. Y quizás te preguntaste muchas veces, ¿qué hice yo para provocar esto? Pero no es lo que hiciste. Es lo que portas. No es lo que dijiste. Es lo que representas en el mundo espiritual. Tu vida confronta ambientes cargados. Tu sola presencia es una amenaza para lo que antes se movía con libertad. Cuando un elegido comienza a caminar con conciencia de su autoridad, hay una reacción natural en el mundo invisible. Las tinieblas no pueden ignorar a alguien que sabe quién es. Durante mucho tiempo fuiste una amenaza en potencia. Alguien que llevaba fuego, pero que aún no lo encendía. Ahora el fuego ha comenzado a arder. Ahora tu voz está alineada con el cielo. Y eso no puede pasar desapercibido. Dios está comenzando a revelarte nombres, estructuras, influencias espirituales que se habían mantenido escondidas. De repente, sabes que debes orar por alguien en específico. Comienzas a discernir que detrás de ciertos comportamientos hay algo más profundo. Ya no juzgas por lo que ves. Comienzas a ver el espíritu que está operando detrás. Y cuando lo identificas, tu lengua comienza a atarse al Espíritu Santo. Ya no repites oraciones vacías. Ahora tus palabras son como flechas dirigidas. Hablas con intención.
nombras lo oculto. Cortas lo que parecía eterno. Y eso, elegido, provoca guerra, pero también provoca liberación. Muchas de las personas por las que lloraste, aquellas que te traicionaron, las que hablaban mal de ti, en realidad estaban siendo influenciadas por estructuras espirituales que se incomodaban contigo. Tú no estabas luchando contra carne ni sangre. Estabas enfrentando espíritus antiguos. Fuerzas que habían dominado tu casa, tu familia, tu entorno, por generaciones. Pero tú eres el que rompe la línea. Tú eres el que no se queda callado. Tú eres el que, aún herido, sigue declarando la verdad. Y eso los desconcierta. Porque pensaban que te callarías después del rechazo. Que te apagarías después del trauma. Que tu fe se rompería después de tantas puertas cerradas. Pero en lugar de callar, tu voz se hizo más firme. En lugar de retroceder, te volviste más radical. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Porque cuando un elegido pasa por el fuego y no se quema, sino que sale con más fuego aún, el infierno tiembla. Hay personas que fuiste llamado a liberar con tu voz. Y no porque seas especial por ti mismo, sino porque Dios decidió depositar en ti esa función. Eres una boca profética, aunque no lleves título. Eres una boca de fuego, aunque no tengas púlpito. Porque la verdadera guerra espiritual no ocurre en altares visibles, sino en la intimidad. En tu cuarto. En esos momentos de lágrimas donde sientes que no puedes más, pero aún así levantas tus manos y dices el nombre de aquello que está oprimiendo. Ahí es donde la autoridad se manifiesta. Muchos no entienden que cuando un elegido nombra lo que está atacando, ya está venciendo. Porque la estrategia del enemigo siempre fue el anonimato. El engaño. La confusión. Pero tú fuiste capacitado para desenmascarar. Para hablar lo que otros callan. Para traer a la luz lo que lleva años escondido. Y cuando lo haces, cuando lo nombras con firmeza y fuego, comienzan los temblores. No siempre verás resultados inmediatos, pero en el mundo espiritual, cada palabra tuya tiene peso. No dejes de hablar. No dejes de nombrar lo que Dios te revela. Aunque sientas cansancio. Aunque parezca que no hay cambios. Aunque vengan ataques después de cada oración. Porque esos ataques no son señal de que fallaste, sino de que acertaste. Son reacciones a tu efectividad. Pruebas de que estás tocando puntos sensibles. De que estás hiriendo estructuras antiguas. Y eso, aunque duela, es señal de que tu voz está causando impacto. Recuerda esto, hay demonios que solo se manifiestan cuando sienten amenaza. Algunos se quedan quietos durante años, disfrazados de emociones, de traumas, de hábitos. Pero cuando un elegido entra con autoridad, comienzan a agitarse. No lo hacen porque quieran, sino porque no pueden soportar la presencia del que porta luz. Y tú eres esa luz. No por mérito propio, sino por elección divina. Eres lámpara en medio del caos. Eres voz que resuena en las tinieblas. Sigue. Aunque tiemble todo a tu alrededor, sigue. Aunque sientas que estás solo, sigue. Porque cada palabra que sale de tu boca está moviendo estructuras. Y aunque el infierno se levante, el cielo ya decretó, tú no serás vencido. Elegido, lo que estás enfrentando no es casualidad ni exageración emocional. Todo lo que vives tiene una raíz espiritual más profunda de lo que imaginas. Esa presión constante que sientes, esa opresión invisible que aparece justo cuando decides orar o buscar a Dios con más intensidad, no es imaginación. Es respuesta. Es una reacción del mundo espiritual a tu despertar. Porque el infierno no ataca a quien está dormido, pero sí persigue con furia a quien ha abierto los ojos y empieza a usar su voz con autoridad. Durante mucho tiempo, fuiste entrenado en secreto. Mientras otros se exhibían, tú eras quebrantado. Mientras muchos disfrutaban de reconocimiento, tú llorabas sin entender por qué todo era más difícil para ti. Pero ahora comprendes que Dios estaba formando en ti una resistencia distinta. Una sensibilidad espiritual que no todos tienen. Y lo que antes te parecía debilidad, hoy descubres que era parte del diseño. Esa sensibilidad fue parte del plan. Porque quien discierne lo oculto, también tiene el poder para enfrentarlo. Muchos se burlaron de tus batallas internas.
Dijeron que eras muy emocional, que exagerabas, que veías cosas donde no había nada. Pero ellos no sabían lo que tú sentías en lo profundo. No entendían que tus lágrimas no eran por tristeza común, sino por una guerra invisible que te rodeaba desde niño. Lo que ellos llamaban locura, Dios lo llamaba discernimiento. Lo que ellos despreciaban como inestabilidad, el cielo lo veía como una antena espiritual afinada. Y ahora, cuando hablas, los demonios tiemblan no solo por las palabras, sino por el proceso que viviste. Porque la autoridad no se compra, se forja. Y la tuya fue construida en medio del fuego. Por eso, cuando nombras a esas entidades espirituales en oración, lo haces con un peso que viene desde lo más profundo. Tu voz no suena como la de otros porque sale desde el lugar secreto. Desde el quebranto. Desde el altar escondido que levantaste en tu habitación cuando nadie te veía. Hay nombres que Dios te ha hecho sentir. Palabras que llegan de forma espontánea a tu boca mientras oras, mientras intercedes por otros. Y aunque a veces no entiendes lo que estás diciendo, el mundo espiritual sí lo entiende. Has pronunciado nombres sin conocerlos, y después te has dado cuenta que lo que hablaste estaba alineado con lo que estaba ocurriendo en la vida de alguien. Eso no es coincidencia. Es el Espíritu Santo hablando a través de ti. Guiando tu voz como espada. Usando tu lengua como arma de precisión. Recuerda algo, Jesús dijo que no necesitábamos usar muchas palabras como los gentiles, que pensaban que serían oídos por su palabrería. Lo que activa poder no es la cantidad de palabras, sino la conexión del corazón con el cielo. Y tú, elegido, estás aprendiendo a hablar menos con la boca y más con el espíritu. Por eso, cuando pronuncias un nombre, una influencia, una estructura, el infierno se sacude. Porque sabe que no lo haces por emoción, sino por revelación. No temas hablar. No temas nombrar lo que Dios pone en tu espíritu. Aunque parezca extraño. Aunque no entiendas del todo. Aunque otros no lo comprendan. Porque si fuiste tú quien recibió la carga, también serás tú quien reciba la instrucción. Y Dios jamás te dejará solo en medio de una batalla que Él mismo te reveló. Sí, habrá momentos en que te sentirás vulnerable. Habrá ataques después de oraciones fuertes. Pero esos ataques son señal de que diste en el blanco. Cada reacción demoníaca es una evidencia de que el reino de las tinieblas fue herido. Y aunque el enemigo intente contraatacar, tú tienes cobertura. Tienes respaldo. El cielo te rodea. Hay ángeles asignados que caminan contigo. Y cada vez que abres tu boca con dirección divina, ellos entran en acción. Algunos de los que están a tu alrededor no entienden por qué te vuelves más silencioso. ¿Por qué te aíslas a veces? ¿Por qué pareces más observador que antes? Pero es que tu espíritu está en otra frecuencia. Ya no puedes vivir en la superficie. Ya no puedes fingir que no ves. Has sido activado. Has sido despertado. Y esa activación no se puede apagar. Dios está levantando una generación de elegidos que no necesitan micrófonos ni plataformas, porque su autoridad no depende de la visibilidad, sino del respaldo. Y tú formas parte de esa generación. Una generación que conoce los secretos del mundo espiritual. Que no teme hablar lo que otros callan. Que se mueve con discernimiento y fuego. El infierno puede intentar silenciarte, pero ya es tarde. Porque tu boca fue sellada por Dios. Y lo que sale de ella no son opiniones humanas, sino verdades espirituales. Verdades que rompen yugos. Que desatan libertad. Que activan cielos. Que hacen temblar lo que parecía inamovible. Sigue hablando, elegido. Aunque tiemble la tierra. Aunque las tinieblas griten. Porque tu voz fue diseñada para gobernar en lo invisible. Y cuando pronuncias lo que el cielo te revela, desatas batallas, pero también desatas victorias. Esa no es una historia común. Lo que estás viviendo, lo que sientes, las guerras invisibles que enfrentas en el silencio de la noche, todo eso revela que tú no fuiste llamado para vivir como los demás. Fuiste escogido por una razón que el infierno ha intentado borrar desde antes de tu nacimiento. Y aunque muchos han subestimado tu voz, aunque tú mismo a veces no entiendas la intensidad de lo que llevas, hay algo que el mundo espiritual reconoce sin dudas: tú tienes autoridad.
Dios no le entrega ese tipo de autoridad a cualquiera. En el tiempo de Salomón, él derramó sabiduría, visión y poder sobre un hombre que supo gobernar no solo reinos humanos, sino también lo que estaba más allá de la carne. Según antiguos textos, Salomón no solo construyó el templo. Él entendía el lenguaje del mundo espiritual, y cuando pronunciaba el nombre de ciertos espíritus, ellos se postraban. No por miedo al hombre, sino por la autoridad divina que lo respaldaba. Esa misma autoridad ha sido transferida a ti, elegido. Tal vez te cueste creer. Tal vez pienses que no eres digno. Pero desde el primer día en que tus rodillas tocaron el suelo en oración, el cielo empezó a derramar sobre ti una unción que el infierno no ha conseguido detener. Los demonios te han observado en secreto. Ellos escucharon cuando orabas por alguien que ni sabías que estaba al borde de la muerte. Ellos vieron cuando reprendiste en voz baja, en medio de una batalla invisible, y las tinieblas retrocedieron sin que nadie más se diera cuenta. Es por eso que tiemblan. No es tu fuerza física. No es tu fama ni tu conocimiento. Es porque saben que cuando tú nombras lo que ellos son, cuando tú los identificas y los desenmascaras, pierden poder. Tu discernimiento es un arma. Tu boca, cuando se alinea con el Espíritu de Dios, se convierte en una espada que corta las cadenas que ellos usan para aprisionar a otros. Y eso, elegido, te convierte en una amenaza. Muchos no entienden por qué tu presencia incomoda. ¿Por qué algunos se alejan sin razón? Pero en realidad, no es personal. Es espiritual. Las fuerzas que habitan en esas personas no soportan la luz que sale de ti. Tú no fuiste llamado para vivir una vida cómoda. Fuiste escogido para confrontar, para revelar lo oculto, para liberar a los que viven presos bajo sombras que ni saben nombrar. Y el enemigo sabe que su tiempo se acorta cuando tú hablas. Por eso ha intentado silenciarte. Te ha rodeado de duda, de rechazo, de ataques emocionales, porque si logras cerrar tu boca, también detiene la activación de esa autoridad que Dios te dio. Pero aún estás aquí. Y eso ya es una victoria. No subestimes lo que portas. No ignores el fuego que arde en ti. A veces sentirás que estás solo, que nadie te ve. Pero cada palabra que pronuncias en secreto, cada oración que haces con lágrimas, está siendo registrada. Y cuando nombras lo que por tanto tiempo se escondió, el infierno tiembla, no porque tú seas grande, sino porque reconocen la voz que te respalda. Salomón no vencía con espadas, sino con sabiduría y autoridad espiritual. Tú, elegido, has heredado algo aún más poderoso, el respaldo del Espíritu Santo, la cobertura de ángeles, y una voz que ha sido afinada por el cielo para romper estructuras demoníacas con una sola palabra. Tú no necesitas gritar. No necesitas espectáculos. Lo que portas habla más alto que cualquier ruido. Y los que se atreven a desafiarte en el mundo espiritual pronto descubrirán que no se enfrentan a ti, sino al Dios que camina contigo. Este es el tiempo. Habla. Declara. Nombra. Expón lo que el enemigo ha intentado mantener oculto. Porque cada vez que tú nombras lo que otros temen, se activa una guerra que tú ya no peleas solo. El cielo entero se mueve cuando tú hablas. Y el infierno tiembla.